en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos cantando el himno 38, Cariñoso Salvador. Aleluya.
Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Qué importante, amados, es recuperar esta alabanza. Aunque yo creo que esta no la hemos dejado de cantar nunca. Pero qué tremendo significado tiene. Porque esa ha sido nuestra realidad. ¿Cuántas veces en enfermedad hemos acudido al Señor? Ahora puede que no siempre el Señor nos sane, pero sana nuestra alma, nuestro espíritu, y pone en nosotros la tranquilidad que necesitamos para el siguiente paso que tenemos que dar. Vamos a orar para agradecer a Dios estar juntos en este servicio. Vamos juntos y oremos al Señor. Padre bueno y eterno, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de su presencia para agradecerle esta noche, este tiempo y este regalo que nos permite de la vida, al permitirnos reencontrarnos en su casa. Gracias, Padre, por todos mis hermanos y hermanas que cada estudio bíblico intentan estar presentes, Señor. A veces hay algunos que no pueden venir y vienen otros, pero gracias por esta linda asistencia que tenemos esta tarde. Sin duda, Padre, mis hermanos manifiestan su sano deseo de aprender las Sagradas Escrituras y las enseñanzas que usted tiene para nosotros hoy. Le pedimos desde ya que nos añada gracia y sabiduría, de tal manera, Padre, que al tomar su palabra, ella nos edifique, nos oriente y nos dé la directriz que tiene preparada para nosotros. Padre, todos los que aquí estamos necesitamos a diario ser tomados de su mano, porque de su mano estamos seguros, Señor, y le damos gracias porque podemos, Padre mío, llegar aquí para recibir esa instrucción que tanto bien nos hace. Bendiga también a mis hermanos que están en el Instituto Bíblico. Denles mucha gracia, Padre, de tal manera que lo que van a hacer en el día de hoy, Padre, ellos puedan ser muy bendecidos. Y le damos gracias, Padre, porque también ellos se preparan para hacer un aporte al desarrollo de su obra. Le damos gracias, Padre. A usted la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Qué importante, amados, es estar aquí. No solo para que usted salga enviado a predicar, sino para que nos preparemos para servir mejor. Si una enseñanza cada día que venimos al estudio queda en nuestra mente, esa enseñanza nos podrá servir para otro día en que necesitemos acudir a la enseñanza que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a compartir esta noche la lectura del libro de Juan capítulo 13, versículos 36 al 38, que son los últimos 3 versículos, y luego leeremos los 11 versículos del capítulo 14. El Evangelio según San Juan, en el capítulo número 13, los últimos 3 versículos, que serían 36 al 38, y luego los 11 versículos del capítulo 14. Agradezco a mi hermano Abraham la buena voluntad, que Dios le bendiga. Amén. Vamos primero a leer esos 3 versículos y luego pasamos al siguiente capítulo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer entonces en forma alternada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Que por su palabra seamos bendecidos. Yo creo que esta historia es bien conocida por nosotros. Es muy citada para predicar. Pero el tema de hoy no está tan centrado en esto, sino que el tema de hoy lleva por título Problemas con el corazón. ¿Han escuchado a algunos decir que ellos no mandan en su corazón? Cuando quieren engañar a su esposa, dice: pero es que los sentimientos no se mandan. Fácil, ¿eh? Qué fácil es echarle la culpa al empedrado, ¿no? Cuando la responsabilidad de la fidelidad es nuestra. Así que si usted está confiado en el corazón, yo le tengo la primera cita bíblica para esta tarde. Acompáñeme a leer Jeremías 17 del 9 al 10. Así comienza el tema. No está ahí, Juanita, esa cita. Problemas del corazón. Aceptar que en ocasiones nuestros corazones se perturban fácilmente. ¿Se turban los corazones o no? Cuando nosotros decimos: no, pero es que parece que... No, cuidado. Mire lo que dice Jeremías 17, versículos 9 y 10. Yo lo tengo acá, en todo caso, lo puedo leer yo. Jeremías 17, versículos 9 y 10 dice, ahí está: engañoso es él. ¿Y cómo entonces usted confía en su corazón? Claro, porque un día va a mirar para un lado y mañana va a mirar para el otro, hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y mire qué más dice: y perverso. Ay. ¿Y qué dice el versículo 10? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que no le eche más la culpa al corazón, porque usted determina sus acciones. Usted determina su futuro. Cuando usted le entrega su corazón al Señor, que tiene que ver con su mente, Él entonces toma el control. Pero cuando yo digo que dejo que mi corazón me guíe, el corazón es engañoso, dice el texto. Que Dios nos ayude. Entonces el corazón se turba fácilmente. Por ello necesitamos diariamente recordar las promesas de nuestro Señor, establecidas en la palabra de Dios para nosotros. Las palabras más consoladoras que aparecen en la Biblia son las que acabamos de leer. El Señor pronunció estas palabras durante un diálogo íntimo con sus discípulos. Estamos hablando de Juan 14. Jesús tomó a sus discípulos y habló con ellos a solas. Usted sabe que muchas veces Jesús estaba rodeado de multitudes. ¿Cuánta gente pudo haber rodeado a Jesús en algunos momentos? ¿Alguien me da alguna cifra? 50. 5.000, dijo el hermano Juan. ¿Alguien tiene otra? Bueno, hay una que es clara. 3.000. Bueno, más económico el hermano Marco, ¿ve? Porque hay 2 milagros de multiplicación del pan. Una de 4.000 y otra de 5.000. Entonces ya tenemos un número, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que cuando se multiplicó el pan, no se contaron ni a las mujeres ni a los niños. Entonces entendemos que Jesús siempre estuvo rodeado de mucha gente. Pero este diálogo registrado en el libro de Juan 14, Jesús lo tiene
con su grupo más pequeño. ¿Se ha dado cuenta que hay reuniones que nosotros hacemos solamente con nuestra familia? Cuando queremos conversar algo particular, tomar alguna decisión. Entonces nos citamos a todos, ni siquiera a la familia más lejana, sino que a la familia directa con la cual convivimos bajo el mismo techo. Porque a medida que la familia va creciendo, se agranda. ¿Cuál es su familia más directa? Mi papá a mí me enseñó algo que me dolió cuando me lo enseñó. Cuando yo y mi esposa nos casamos, me dijo, de aquí para adelante, usted no es mi familia, me dijo. Y dije, pero papi, yo sigo siendo su hijo. Exactamente, sigue siendo mi hijo, pero tu familia es tu esposa y los hijos que tenga. Y a mí no me gustó. Tenía toda la razón. Porque esa es mi familia. Mi mamá, por supuesto que es mi mamá. Pero mi familia es mi esposa y mis hijos. Y cuando nosotros no entendemos esos conceptos, nos enredamos por todos lados. Y los papás nos metemos a veces en decisiones que los hijos toman y que eso ya son propias, cuando ellos arman sus propias familias. Engañosos el corazón. Jesús se reunió con los discípulos que eran su familia más cercana. No se olvide que un día llegó María a buscarlo y le dijeron, tu mamá te anda buscando. Y Jesús dijo, a ver. Mi madre y mis hermanos son los que siguen la voluntad de mi Padre. No está diciendo que María no era la mamá, pero Jesús nunca le dio a María un sitial que hoy día se le da. Porque Jesús nunca tuvo esa intención. De hecho, ustedes saben que Jacobo, llamado Santiago, era hermano de Jesús, pero no fue discípulo o apóstol por eso. Fue porque fue llamado al ministerio, porque recibió el llamado del Señor. Que Dios nos ayude. Jesús se reunió con este grupo más pequeño para revelarle verdades eternas. Tuvo una conversación amorosa con ellos. Y lo primero que les dijo es, no se turbe vuestro corazón. Porque Jesús sabía que el corazón se turbaba. ¿Y qué pasa cuando se turba el corazón? Vienen enfermedades depresivas. Comienzan con angustia, con tristeza. Luego se transforma en crisis de pánico. Luego se transforma en síntomas depresivos, finalmente depresión. Creo que me salté el estrés que está por ahí en el camino, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Entonces Jesús dijo, miren, eso no les puede pasar a ustedes. Y es más, les dijo, porque no se olvide que este versículo comienza con el momento en cuando les va a revelar que Él se va a morir. Entonces, en otras palabras, yo siempre utilizo este texto parafraseándolo, y yo digo que Jesús dijo, cuando yo me muera, no caigan en depresión. Porque Jesús está anunciando su muerte. Jesús tiene este diálogo íntimo con sus discípulos. ¿Estaban turbados los discípulos? A lo mejor sí. ¿Por qué motivo? Porque los discípulos amaban a Jesús. Y porque a ellos les llamaba la atención, por ejemplo, que en el versículo anterior le dijera a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Usted cree que a ellos les agradó cuando Pedro dijo, yo hasta la muerte iré contigo? Y Jesús le dijo, después te vas a morir tú. Pero ahora no solamente no me vas a acompañar a la muerte, sino que tú me vas a negar 3 veces. Y eso los confundió. Eso les produjo algún grado de incertidumbre. ¿De qué está hablando Jesús? Yo creo que a todos nos gusta recibir informaciones claras, ¿cierto? Y qué bueno es cuando las informaciones son claras, concretas. Usted que trabaja en una empresa y a usted le dice el horario de entrada es a las 8 de la mañana, usted tiene claro que es a las 8. Pero cuando llega a las 7:30 porque se le ocurrió llegar adelantado y su jefe le dijo, oiga, la horita que viene llegando, usted dice, pero ¿cómo? O sea, vengo llegando media hora antes, ¿qué me dice? No, es que cambiamos el horario ahora a las 7. ¿Pero cuándo avisaron? No, a partir de hoy. O sea, todos llegaron atrasados porque se cambiaron las reglas. ¿Sabe? Jesús siempre quiso tener claro todo, pero necesitaba primero curar su corazón. Por eso le dijo, no se turbe vuestro corazón.
Ellos estaban viendo que algo había pasado. Especialmente Pedro. Pedro, que por lo visto tenía mucha confianza en sí mismo, ¿no les parece? Claro, de hecho, Pedro es uno de los que lleva la batuta. Y a mí me agrada mucho esta historia cuando Jesús manda a los 70. ¿Usted lo ha leído? Cuando los manda y les da autoridad y ellos van, y cuando vuelven, ¿qué es lo que dicen? Maestro, le dice, ¿cómo vienen? Oh, tremendamente bendecidos. Si ni los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo se sentían? Indestructibles. Se sentían cristianos, pero revestidos del poder y de la gracia de Dios. Y usted lee el texto y se da cuenta que a continuación de esa historia aparece que llevan un joven lunático. Y el padre habla con Jesús y le dice, maestro, mi hijo está enfermo. Y Jesús le dijo, habla con los discípulos. No, si ya fui con ellos y no tienen poder. No pudieron hacer nada. Y Jesús le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos, cuando entregaron la responsabilidad a Jesús, ellos sintieron que la responsabilidad ya había cesado y a lo mejor no se preocuparon de seguir en comunión con el Señor. ¿Cuántas veces nos pasa, mi amado, que usted, que es predicador y yo predicador, nos preocupamos, nos preparamos para el mensaje, pero terminamos de predicar y después ni oramos siquiera? Que Dios nos ayude. ¿Y qué pasa cuando yo no voy ni en oración y llego al local que voy yo, o llego yo como pastor, llego y a visitar nomás, y el guía me dice, mi pastor, qué bueno que vino, porque no vino el predicador? ¿Qué le digo? No, pues si yo no vengo preparado. Y no tengo que andar preparado todos los días. ¿Puede pasar eso o no? Claro, puede pasar, y a lo mejor es más normal de lo que usted espera. Así que la iglesia debe estar siempre atenta, alerta, preparada. Pedro se sentía el invencible. De hecho, no se olviden que Pedro por ahí recibe esa palabra poderosa cuando el mismo Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se sentiría Pedro? Aquí está Pedro, ¿ah? Yo soy Pedro, pues ya saben quién soy. Y al mismo Pedro Jesús le dijo, ¿saben lo que le dijo, no? Apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén porque allá va a ser entregado, Pedro dice, tal cosa no te acontezca, estorbándole que Jesús subiera a Jerusalén. Y entonces Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, el potente Pedro, el superapóstol Pedro, de repente es nada. Amado, no nos subamos al pedestal que nunca el Señor nos ha subido. ¿Se ha dado cuenta que hay hermanos que cuando un hermano por ahí tiene una debilidad, dicen, se me cayó del pedestal? La pregunta es, ¿quién lo subió a un pedestal? Nosotros mismos a veces subimos a la gente. Hermano, hay tan lindos predicadores en la iglesia, pero solo si el Señor lo usa. Y a este pastor es lo mismo. Si el Señor no me da gracia, porque palabra por palabra uno puede leer lo que quiera, hermano, pero eso no edifica. Ustedes saben que lo que edifica es el conocimiento apoyado de gracia. Si no hay gracia, es palabra nomás. Y por historia todos tenemos la posibilidad de leer la Biblia. Así que procuremos que la gracia del Señor esté en nosotros. Ahora, había algo que ya estaba viniendo en este espíritu, lo que estaba trayendo este dolor al corazón de los discípulos. En Juan 13:33, porque leímos del 36, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Se ha dado cuenta que cuando alguien se va a morir comienza a dar señales? Yo creo que les conté el otro día que estuve en el funeral del hermano Patricio Santana. ¿Les conté o no? 58 años, jubilado de suboficial de gendarmería. Un hombre lleno de vida. Y dice la hermana Marisol, su esposa, que ellos acostumbraban a ir a la costa y iban solitos porque esa era la gracia. Y habían ido la semana anterior, parece. ¿Usted estaba, hermana Flor, o no? ¿No? Cuando contó eso ella. Parece que habían ido la semana antes, porque tenía la foto. Y la semana antes fueron y ella se subía a las rocas y le decía, sácame hartas fotos, ¿ah?
para que después no me eches tanto de menos. Usted me dirá, pero es que estaba enfermo, ¿no? Era deportista. Tenía 58 años, jugaba fútbol, hacía deporte, iba al gimnasio. Pero un infarto y no pudo volver. Así de sencillo. Iglesia amada, a veces también los que van a partir nos dan algunas señales. Y usted, cuando está atento, las ve. Y los discípulos estaban tan atentos de lo que Jesús les decía que estas señales les comenzaron a llamar la atención. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Ir a ir a otra ciudad, ir a iniciar otro ministerio. Porque no se olvide que Jesús tenía, ¿qué edad tenía? 33 años, ¿no? ¿Se habría enfermado alguna vez? Yo creo que no. Porque si él oraba para que los enfermos fueran sanos. Así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces todo esto le producía algún tipo de confusión. Y Jesús, viendo que sus corazones estaban un poquito angustiados, les trajo algunas señales de confianza para poder fortalecerles, para que no se turbaran. En primer lugar, Jesús no regañó a Pedro cuando le empiezan a hacer algunas preguntas. Aunque aquí puede leerse como que le llama la atención cuando le dice, tu vida pondrás por mí, de cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. No sé cómo se puede interpretar eso, pero no olviden que en el versículo anterior él había dicho que estaría dispuesto a poner su vida por él. Mi vida pondré por ti. Jesús no lo regañó, pero lo que estaba claro es que Pedro seguiría a Jesús. El libro de Juan 18, del 15 al 18, pero no lo ponga porque no lo voy a leer porque es muy largo. Pero cuento lo que dice, voy a contar lo que dice. Dice en ese texto que Jesús estaba en el lugar donde estaban juzgando, Pedro estaba en el lugar donde estaban juzgando a Jesús. Y les cuento una pasadita que me encontré hoy día, esto no lo había visto antes, que dice que había un discípulo al cual lo dejaron entrar, pero no dice a qué discípulo. Pero me llamó la atención y dije, a ver, ¿de quién está hablando? Claro, este libro lo escribió Juan. Y cuando dice, hubo un discípulo al cual dejaron entrar y que fue él quien le dio la posibilidad a Pedro de entrar, quiere decir que es el mismo Juan. Juan tenía contactos en el Sanedrín. Por lo tanto, lo dejaron entrar y él le dio la oportunidad a Pedro de entrar. Ahora, aquí es donde se va a registrar el doloroso encuentro de Jesús y la mirada de Pedro, cuando Pedro ya empezó a negar a Jesús. Pero, no obstante, lo claro es que Pedro fue a acompañar a Jesús. Bueno, si nosotros podemos leer algunas otras citas bíblicas, nos damos cuenta que todo lo que en esta conversación se registra ocurrió. Porque Jesús le dice, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo que no, cierto que tú me vas a negar. Sin embargo, dice, no podrás ir conmigo ahora. Pero nosotros sabemos que cuando Pedro muere, incluso Pedro muere crucificado, según cuenta la historia. Estamos hablando del consuelo. Justo cuando Pedro empezaba a sentirse como héroe, Jesús anunció que Pedro mismo le negaría. Es lo que estamos viendo. El mensaje no solo tomó por sorpresa a Pedro, sino también dejó a todos los discípulos, ¿qué está pasando aquí? No se olviden que Jesús ya había anunciado que alguien lo iba a entregar. Así que más de alguien tiene que haberle echado el ojo a Pedro y haber dicho, este es el traidor. ¿Y era o no era? No era. Por si acaso, nos saquemos cuenta adelantado, que a veces nosotros nos equivocamos y a veces miramos a alguien y le decimos, ¿y este qué va a predicar? Sí. Y a lo mejor se para aquí y quedamos todos para adentro, porque la gracia viene de Dios. Amén. Pongamos cuidado. Pero a Pedro así se le miró, yo creo, no, mire, será que Dios nos ayude. Bueno, en esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos, Jesús les habla que el cielo es un lugar real. No se olvide que Jesús quiere fortalecer sus corazones.
fortalecer su vida. Jesús les quiso decir que el cielo no era producto de la imaginación, como algunos a lo mejor hoy día piensan. Porque la pregunta es, ¿quién fue al cielo y volvió de allá? En el libro de Juan, capítulo 3, dice que ninguno ascendió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y tenemos claro que Él es Jesús. Pero Jesús no se queda allí. El cielo es un lugar que existe. Es un lugar donde mora Dios y donde Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre. Si usted quiere lo lee en el libro de Hechos 7:56, en la muerte del mártir Esteban, cuando antes de morir él hace esta declaración: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios el Padre. Ahora sí, mi hermano Abraham me acompaña con algunas lecturas. En 2 de Pedro 1:11 nos enseña que el cielo se describe como un reino. ¿Lo tiene ahí? 2 de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos dando una síntesis de cuando Jesús le dijo a los discípulos que Él iba a la casa del Padre, ¿cierto? Estamos hablando de Juan 14. Está con Jesús confortándolo y le está diciendo que Él va a la casa del Padre, la casa grande, ¿cierto? Y le dice que ese lugar es un reino, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. En 1 de Pedro 1:4, que estamos ahí cerquita, hermano Abraham, también se describe el cielo. Primera de Pedro, está en 1 de Pedro 1:4. Vamos a esperar a mi hermano Abraham para que aparezca allí, pero yo creo que ustedes que son rápidos para leer a lo mejor ya lo encontraron ya. ¿No? Ahí está, 1 de Pedro 1:4. Mira lo que es el cielo. Una herencia. Hay herencias que pueden ser buenas y hay herencias que pueden ser malas. ¿Sabían ustedes que cuando alguien tiene deudas y no tiene un seguro catastrófico o un seguro que queden pagadas las deudas, también se traspasan las deudas? No sabían eso, ¿no? Tengan cuidado ustedes cuando contraten crédito. Contrátenlos con seguro de desgravamen. Así, si usted se muere, la deuda queda pagada. Porque si usted no tiene ese seguro de desgravamen, que el banco siempre se lo va a vender igual, en todo caso, no se preocupen. Porque el banco es especialista en vender seguros y créditos. Entonces, a usted le añaden seguro de desgravamen y cuando usted muere, la deuda queda pagada. Pero si no, esa deuda se traspasa. ¿Ustedes sabían que hay gente que ha tenido largas enfermedades y que cuando mueren dejan a sus familias endeudadas por largos tiempos? Yo no sé si será alguna historia de ustedes, pero eso es así. ¿Por qué? Porque no hay un seguro médico que cubra todo este tratamiento. Y usted no saca nada con explicarle al hospital o al lugar donde usted recibió esa prestación de salud que ya el enfermo murió. Sí, dice, pero usted es responsable, usted lo trajo para acá. Normalmente usted firma un documento, ¿cierto? Que a usted lo hace responsable de esa deuda. Bueno, es una herencia de la tierra, pero el reino de Dios es una herencia, ¿cómo es? Incorruptible, que no se corrompe. ¿Qué más es? Que no se contamina. Es inmarcesible, vale decir, no se mancha. Y está reservada en los cielos para nosotros. Amén. Por eso Jesús le estaba hablando de esa herencia a los discípulos, de ese lugar que les estaba invitando a ir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Ese lugar es el que Jesús le está diciendo. En Hebreos 11:16 dice que este cielo del cual habla esta palabra y del cual le está invitando a vivir es como una patria. Pero anhelaban una mejor, dice. Esto es celestial. No se olvide que el pueblo judío necesitaba una patria libre. Ellos eran esclavos.
Tenían tierra, pero no tenían ellos la libertad económica, aunque la esclavitud de ellos era una esclavitud que se pagaba con el impuesto, pero en cualquier minuto las reglas cambiaban. Anhelaban una patria que es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, una patria. ¿Sabe, amado? Nosotros que no tenemos este problema, no sabemos lo que es ser un apátrida. ¿Sabe lo que es? Es alguien que no tiene una patria. No estamos hablando de alguien que venga de otro país, porque tiene un lugar, tiene un país. Pero cuando alguien no tiene una nación, no tiene. Israel recién se constituye en Estado, se constituye en nación el año 1940 y algo, 47. O sea, antes de eso ellos eran un pueblo, pero no tenían patria. Entonces nosotros tenemos esta bendición, pero todavía estamos hablando de una patria mejor, una patria celestial. En el mismo texto dice que esta patria o este cielo se describe como una ciudad. Y la descripción del libro de Apocalipsis es tremenda. Más de alguna vez yo he dado las cifras que aparecen allí, porque ahí la Biblia habla de la cantidad de metros que sería esa hipotética ciudad. Y habla de 2.000 kilómetros cuadrados. Yo hice el cálculo una vez. Y lo hice para darme cuenta de qué lugar del mundo existía una ciudad de ese porte. Y me da la impresión que no existe. Pero también me di cuenta luego que no tenía que ver con que si existía o no existía. La intención es decir que es una ciudad tan grande donde habrá espacio para todos los salvos. Una ciudad. En el libro de Juan capítulo 14 dice que 14:2, que este lugar se describe como una morada eterna. Este es el texto que hemos estado leyendo, ¿cierto? Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. En el cielo está la casa de mi Padre, pues, que también es su Padre. Según el Hijo, que es Jesús, es el hogar para todos los hijos. Recuerdo que hace años atrás falleció la hermana Mercedes Espinosa, no sé si alguno de ustedes la conoció. Era de Gacitúa, es la mayor de la familia Espinosa, ¿no? ¿Cierto? La hermana de la hermana Teresita. ¿Qué me está? Hermana de la hermana Teresita, la hermana mayor parece que era. Y en el funeral, en el velorio, yo prediqué este mensaje. Yo no sé si esta era la historia de ella, pero la familia me asentía. Yo le decía, cuando una mamá o un papá tiene un hijo que se casa y no tiene a dónde vivir, le hace una pieza más atrás a la casa. Se casa el otro y no tiene a dónde vivir, le hace otra pieza más. Y cuando termina de hacer piezas hasta el fondo del sitio, si todavía le quedan hijos, nos vamos al segundo piso. Pero en la casa de una familia siempre habrá un lugar para un hijo. Si usted es hijo de Dios, en la casa de mi Padre hay lugar para usted. Y eso es lo que tenemos que anunciarle a este mundo. Que no hay que tener subsidio para tener casa en la casa de nuestro Padre. Porque esa casa está segura. Y es lo que Jesús le quería decirle a los discípulos. Ustedes esténse tranquilos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero luego en el versículo 3 del capítulo 14 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Jesús estaba llenándoles el corazón de esperanza. Porque ellos no querían que los discípulos se fueran. ¿Ustedes se imaginan a los del camino de Maús? Porque yo creo que todos lo hemos visto y decimos, los del camino de Maús renunciaron a su fe. No, estaban llenos de tristeza. Estaban llenos de dolor, porque la esperanza que tenían era que Jesús no se iba a morir. Y Jesús murió. Y ellos escucharon que iba a resucitar, pero no sabían cómo iba a ser eso. Porque si ellos habían visto alguna vez una resurrección, la habían visto hecha por Jesús. Y Jesús ya no estaba. Entonces ellos caminaron hacia Emaús, cargados de dolor, cargado de tristeza. Que Dios nos ayude. Jesús quería preparar a sus discípulos para ese momento.
En la casa de mi Padre hay moradas, pero voy y vuelvo, le dijo. ¿Cierto? Eso dijo. Una promesa del regreso. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. El libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dentro de la circunstancia de la muerte de Lázaro, Jesús dice, le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina diciéndole, ¿crees esto? Le estaba preguntando solo a Marta, porque Marta ya le había respondido, yo creo en la resurrección. Yo creo que esta palabra quedó escrita para mí y para usted. Creemos que vamos a resucitar. Porque tenemos que llenarnos de fe, llenarnos de esperanza, para que el corazón no se nos turbe. Porque han pasado 2000 años y el Señor todavía no viene. Yo creo que Él pronto viene. De verdad, hasta me dan ganas de cantar la venida de Cristo se acerca. Pero mientras tanto no viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a llenar el corazón de esperanza? Porque si no nos vamos a turbar. Y en algún momento vamos a decaernos y vamos a decir, no, si ya no viene. Y por último, todavía tarda. Y esa historia está en la Biblia también, pues se llama Las Vírgenes Prudentes y las Vírgenes. ¿Cuánta iglesia será hoy de esa iglesia? Que después de la pandemia todavía están en la casa. Y le pusieron nombre a, sí, pues, ¿sabe cómo se llama el nombre? Prudencia. Claro. No, es que si yo igual oro, si yo igual sigo los cultos, pero hay que ser prudente, vos, pastor. Y frente a eso, ¿qué le hace uno? No, oiga, si a veces hasta yo digo aquí, vamos a hacer una ofrenda y si alguien quiere transfiere, al tiro transfieren. Si el problema no es plata. El tema es que Jesús quiso confortar nuestros corazones. ¿Saben? ¿Alguien sabía que venía la crisis esta de la pandemia? El Señor sabía. El Señor sabía, si Él sabe todo. Y Él también sabe cuándo va a volver. Se negó a saberlo cuando pudo saberlo porque amó tanto a sus discípulos que le hubiera dado señales más notorias. Pero Jesús se negó a saberlo para no darlo a conocer. El Señor quería permear el corazón, poner una capa al corazón de los discípulos. Pero también hay un texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice que llegará el día en que seremos transformados. A esto llamamos arrebatamiento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Lo puede buscar, por favor? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Es una linda historia esta, descrita por el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Vale decir, los que han dormido también van a resucitar. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vale decir, si la venida del Señor fuera ahora, los que ya murieron van a resucitar. Y nosotros, aquí viene. Porque el Señor mismo con voz de mando, nos faltó un versículo, ¿no? ¿O lo leí? ¿Sí? ¿Lo leí? Ya. Ah, ya, listo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vuelve la idea. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros. Esta es la esperanza que Jesús le quería decir a los discípulos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. A propósito, esto es lo que creemos nosotros, ¿ah? Le adelanto que no todas las iglesias evangélicas creen lo mismo.
Otros creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación y nosotros creemos que nosotros vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Claro, porque el Señor quiere guardarnos de la ira venidera, lo dice la palabra. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y mire lo que dice el versículo 18, habla de alentarnos. Mire lo que dice, ahí está. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vale decir, el apóstol Pablo estaba diciendo, cada vez que piensen en esto, cada vez que conversen sobre esto, aliéntense, anímense y digan, tranquilo, no importa la prueba que tengan que pasar, que sus corazones no se turben, porque el Señor tiene preparado un lugar para nosotros. Que Dios nos bendiga. Qué linda enseñanza, hermano. En el libro de Apocalipsis, pero es muy largo, tampoco me atrevo a leerlo porque son 2 capítulos. Los 21 y 22 describe el cielo. Ahí hay una descripción gloriosa de la majestad que nosotros vamos a conocer. Pero hay algunas cosas que dice allí que no habrán en el cielo. ¿Le gustaría saber? Dice que en el cielo no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá noche, porque el Señor mismo será la luz. Tampoco habrá templo, porque Él será el templo. Oiga, es maravilloso, glorioso lo que vamos. Por eso vale la pena esforzarnos, amado. Dentro de esta historia aparece una pregunta capciosa. ¿Se acuerdan quién es? Estamos en la historia de Juan 14. Hay alguien que hace una pregunta allí. ¿Cómo se llama? Tomás. Y Tomás hace una pregunta y dice, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es una pregunta. ¿Estaba mal Tomás? No sé. A lo mejor los demás también tenían alguna duda y no se atrevían a preguntar. ¿Se ha dado cuenta que en el colegio a veces no entendíamos, pero tampoco nos atrevíamos a levantar la mano? ¿Cierto? Para no quedar de ignorantes, ¿no? Y la profesora preguntaba y decía, ¿entendieron? Y todos decíamos, no, sí. Si quieren hacer la prueba al tiro. Y después hacía la prueba y puros rojos nomás. Tomás parece que hace una pregunta porque les costaba imaginar lo sublime de Dios, lo maravilloso de Dios. Era difícil. Por eso él pregunta, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le había dicho que el cielo era real, que era un lugar de amor, que era un lugar para ellos, exclusivo. Que no todos iban a ir a ese lugar, que era solo para ellos. Pero necesitaban saber por dónde se iban. Parecía todo tan bueno, parecía todo tan provechoso. ¿Cómo buscar el camino para allá? Bueno, ahí Jesús le llamó la atención un poco. Y Jesús le dice, yo soy. Si me siguen a mí, le dijo, ustedes no se van a equivocar. Ahí está Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Es tremendo esto, amado. Porque aquí Jesús se presenta como el yo soy. Y ustedes deben recordar que el yo soy es el nombre que utiliza Dios para presentarse delante de Moisés. Cuando Moisés le pregunta, y cuando vaya al faraón, ¿en nombre de quién le digo que voy? ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy. Yo soy el que soy. Y si usted se da cuenta, aquí aparece este nombre. Yo soy, le dijo. El nombre de Dios. Yo soy el camino. Y va empezando a sumar. Y la verdad y la vida. Y nadie viene, no dice va, dice viene, ¿cierto?
y nadie viene al Padre. Vale decir, Jesús le está diciendo que Él está en el Padre. Y aquí están las verdades que no son fáciles de entender, pues, hermano. A ver, pastor, ¿pero cómo? ¿Jesús entonces es el Padre? No, pues. Si aquí más abajito está todo clarificado. Pero los que no quieren entender se revuelven aquí y se equivocan. Porque Él dice, viene al Padre. Y Él dice que Él está en el Padre. No dice que Él es el Padre, sino que Él es parte de la misma sustancia, como también podríamos hablar de la Trinidad. Jesús quería enseñarle que había especialmente elegido un lugar para que ellos disfrutaran. Un lugar donde vivirían confiados. Un lugar donde disfrutarían de lo que Él había preparado para ellos. Que Dios nos bendiga. Amados hermanos, esto es tremendo. De verdad que dan ganas de seguir hablando, ¿eh? El libro de Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? No hay otro nombre. ¿Sí? ¿Qué más dice? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esta enseñanza nos enseña que Jesús es el único camino. Y entonces, ¿qué es lo que quería Jesús? ¿Traerle angustia? No, Él quería traerles tranquilidad a sus corazones. Y Él les dijo, tranquilo, si ustedes me siguen a mí, ustedes están seguros. ¿Y qué nos dice a nosotros hoy día? Lo mismo. Lo mismo que le dijo a sus amados discípulos, Jesús hoy día nos dice a nosotros, si ustedes me siguen a mí, ustedes estarán seguros. Por eso cuídese de las ideologías, como decíamos el día de ayer. Las filosofías que quieren enseñar tantas cosas que pueden perturbar la mente y el corazón de los salvos. Mi amado, hay harto más que podríamos estudiar. Pero lo que quiero resumir es decir que estas palabras traían consuelo para corazones que iban a estar atribulados. ¿Iremos a pasar nosotros por alguna tribulación en el futuro cercano? ¿Por qué no? Sí. La palabra del Señor nos enseña que pasaremos por momentos difíciles. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Creo que será la última cita. El apóstol Pablo le enseña a los hermanos de Roma y les dice esto. Romanos 8, 18, ¿o no? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué cosa dice? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces lo que el Señor quiere es fortalecer nuestras vidas pensando en mañana. O sea, el Señor sabe que mañana podremos tener dificultades. El Señor sabe que podremos tener infinidad de problemas, pero la patria eterna que nos espera es más superior a todo lo que podamos tener que sufrir en esta vida. Así que animémonos con estas palabras. Miremos a Cristo, miremos su perfecta voluntad y vivamos para Él, sabiendo que Él tiene preparado un lugar para nosotros. Cuide su corazón, que su corazón no se turbe. Y vuelvo para decir lo último, casi como para revolverla ahí. Cuide su corazón de los sentimientos. Porque cuando usted dice, es que voy siendo guiado por mi corazón, no se olvide lo que dice Jeremías 17. Que el corazón es engañoso. Que Dios nos bendiga, póngase de pie, vamos a cantar al Señor. Amén. ¿Cuál cantamos? Gloria a Dios. Muchas cosas preciosas, ya escuché, pero no sé qué número es. Es el 346. Ya, cantemos nomás. Este himno se canta poco, ¿eh?
cosas preciosas en el cielo tendremos una linda corona que será para mí. Oh, qué feliz cuando estemos allá, oh, qué feliz en las calles de oro, que yo siento estaré. Oh, qué feliz cuando estemos allá, oh, qué feliz. Todos juntos alabando al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Cristo viene en las nubes a su iglesia a buscar, A sus santos millares para siempre reinar. Oh, qué feliz cuando estemos allá, oh, qué feliz en las calles de oro, qué contento estaré. Oh, qué feliz, oh, qué feliz cuando estemos allá, oh, qué feliz. Todos juntos alabando al Cordero de Dios. Aleluya. Te alabamos, Padre Santo, porque eres bueno, porque nos espera esa patria eterna preparada para nosotros. Nos alentamos, Padre, nos fortalecemos al escuchar esta palabra y cantar esta alabanza. Gracias, amado Dios. A ti gloria, Padre. Aleluya. Ya prepárate, hermano, este mundo al dejar nos espera un gran viaje a la mansión celestial. Oh, qué feliz, oh, qué feliz cuando estemos allá, oh, qué feliz en las calles de oro, qué contento estaré. Oh, qué feliz, oh, qué feliz cuando estemos allá, oh, qué feliz. Todos juntos alabando al Cordero de Dios. Gracias, Padre. Alaba al Señor, le alaba mi alma, Padre. Bendito es su nombre. Gracias, Padre. Gracias por ese momento que nos espera. Pronto será ese momento de gloria. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias. Tomen asiento. Muchas gracias por haberme...